Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración al Señor. Y lo invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno número 13, vamos a alabar el nombre del Señor. Himno número 13. En el nombre del Señor. A nuestro Padre Dios, demos en alta voz, gloria a Él. Tal nos amó que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, yo elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor, oh muéstrame el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor, cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alaban al Trino Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y Dios nos ayude siempre a poder estar alabando el nombre de nuestro Señor. Dios nos bendiga en esta hora también. Vamos a pasar a orar, presentándole al Señor esta reunión, presentando al Señor nuestras vidas, nuestros corazones, que Él nos prepare para poder estar un momento exaltando el nombre del Señor, también escuchando su palabra. Sabemos que su palabra es viva y eficaz, y por ella también nosotros somos reconfortados, somos bendecidos para la gloria de su nombre. Vamos a orar y lo hacemos en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios mío, una vez más para darte las gracias, Dios mío, por la misericordia que usted muestra hacia nosotros y nos permite estar, Dios mío, Padre amado, reunidos junto a nuestros hermanos, Señor, a la distancia. Padre amado, Señor, Dios mío, pidiéndote, Señor, que podamos hacerlo, Dios mío, en un solo espíritu, Señor, por misericordia, Padre amado. Oh Dios mío, en un solo sentir, Dios mío, de adorar tu nombre, de buscar tu rostro, Señor. Padre amado, como dice su palabra, Dios mío, Señor, cuán bueno, Señor amado, Señor, es habitar los hermanos juntos en armonía. Te pedimos, Dios mío, Señor, tú derrames tu bendición sobre nosotros en esta hora, Padre. Esperamos que tú nos guíes, Señor. Esperamos que tú, Señor amado, bendiga nuestras vidas, Señor. Nos ayudes, Padre amado. Dios mío, ayuda al necesitado, al que está, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios mío, tal vez pasando momentos de dificultad, Señor. Usted, Dios mío, Señor amado, ponga, Dios mío, Señor, esperanza, ponga fe, confianza, valor, Dios mío, para gloria de su nombre, Señor. Por misericordia te rogamos, Dios mío, que tú nos guíes, Señor amado, a través de este culto, Dios mío, Señor, de adoración a tu nombre, Padre amado, que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti solamente, oh Dios mío, buscando, Señor, tu bendición, esperando, Dios mío, Señor, Padre, tu respuesta, Señor, a nuestros corazones. Todo se lo pedimos, Señor, encomendando en sus manos, Señor, Dios mío, esta reunión. Te lo pedimos, Señor, y que nos levante esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar a la lectura también de la palabra del Señor.
En el Salmo 73 vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en este día. Salmo 73. Y habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que he entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Clamamos un momento pidiendo la bendición del Señor. Dios mío, Señor, en esta hora hemos leído tu palabra, Dios mío, y te pedimos por misericordia, seas tú, Señor amado, hablando en nuestras vidas, Señor. Conforme a nuestra necesidad, Dios mío, habla en nuestros corazones y guíanos, Señor, por ella, para que podamos, Señor, entenderla y recibirla, Dios mío, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor, gracias de hoy a Dios en esta hora también, por la misericordia que Él ha mostrado hacia nosotros y por poder estar, como les decía anteriormente, reunidos a través de este medio, alabando el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido continuar haciendo estas actividades en nuestra iglesia y qué bueno que el Señor nos permite hacer esto, que también alcanza la vida de los necesitados, la vida del que busca también la palabra del Señor, puede alcanzar, mis hermanos, a través de este medio que estamos haciendo en nuestra iglesia. La gloria es para el Señor. El Señor nos bendiga también. Tenemos la palabra del Señor, un salmo muy importante, un salmo que nos muestra primeramente una adoración al Señor. Este salmo fue escrito por Asaf, uno de los líderes que guiaba el coro en Jerusalén, puesto por David para guiar también la alabanza a nuestro Dios. El Señor nos bendiga. Sabemos también que a través de los salmos muchas veces se elevaban peticiones al Señor, ruegos a Dios, y también a través de ellos también se buscaba enaltecer el nombre de nuestro Señor. El Señor nos bendiga. Y aquí el salmista también comienza reconociendo la bondad del Señor, diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
El Señor nos bendiga, mis hermanos. Reconoce primeramente, como le decía este salmista, este hombre que fue puesto para guiar la alabanza al Señor. Qué importante como lo hace, como hace el comienzo de este salmo, reconociendo primeramente la bondad de Dios, reconociendo que Dios primeramente es fiel, es bueno para con Israel, su pueblo escogido, pero también para con los limpios de corazón. El Salmo 86, versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para los que te invocan. Vemos, mis hermanos, cómo del principio Asaf, también David en el Salmo 86, salmo que citábamos, reconocían que Dios es bueno, que el Señor es perdonador, y no solamente con su pueblo, sino con los que le invocan, con los que tienen su corazón dispuesto para alabar su nombre. El Señor nos ayude, mis hermanos, en qué importante es poder tener en nuestras vidas, tener en nuestros corazones ese reconocimiento al Señor, reconocer que Dios es bueno, reconocer que nosotros, mis hermanos, no podremos o no recibimos la bondad del Señor porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia. El Salmo 145, versículo 9 también nos dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Podemos ver, mis hermanos, que tenemos evidencia en la palabra del Señor, y no solamente en la palabra de Dios, sino en nuestras vidas. Tenemos evidencia de que Dios es bueno y que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Vemos esto en cada una, mis hermanos, de las cosas que hacemos. Vemos como el Señor tiene siempre esa misericordia dispuesta para con nosotros. Últimamente, mis hermanos, como pueblo del Señor, creo que hemos visto cómo Dios también ha manifestado su poder, ha manifestado su gracia en nosotros, mis hermanos. Hemos podido escuchar testimonios reales, mis hermanos, de que Dios ha sido bueno aún en este tiempo. Personas, mis hermanos, que tal vez han sido afectadas por todo esto que está pasando directamente en sus vidas. Y personas, mis hermanos, que conozco, tengo un testimonio muy cercano de mi abuela, que hace poco también estuvo contagiada con este virus, mis hermanos, que está afectando a la humanidad, y a pesar de su avanzada edad, mis hermanos, pudo salir adelante. Y sabemos, mis hermanos, la ciencia lo dice, que ellos, el grupo adulto mayor, son los más afectados, los que tienen más probabilidades de perder su vida por esta enfermedad. Y así, mis hermanos, cuántos otros hijos de Dios que cuentan su testimonio por diferentes medios, cómo Dios los ha sacado. Tenemos, mis hermanos, evidencias, tenemos demostración de parte del Señor de que Él es bueno, de que Él permanece a nuestro lado, de que Él, mis hermanos, siempre está presto para ayudarnos. Esto fue lo que reconoció también el salmista, comenzando, mis hermanos, este salmo, de que Dios es bueno, de que Dios no falla, de que Dios, mis hermanos, está siempre dispuesto y está siempre presto para bendecir nuestras vidas y responder las peticiones del corazón limpio de los que, mis hermanos, lo invocan, como dice el Salmo 86. El Señor nos bendiga. Pero vemos, mis hermanos, más adelante el contraste en cuanto a Dios y en cuanto a nosotros. Continúa diciendo en el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En este momento, dejando de reconocer también a Dios, Él reconoce también su condición de debilidad y errores y humanidad que hay en su vida. El salmista, mis hermanos, tiene claridad en que Dios es bueno, de que Él está con autoridad, con soberanía sobre nosotros. Pero en cuanto a mí, dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. El Señor nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Esa es, mis hermanos, la condición que nosotros tenemos. Como hombres, nosotros no podemos decir que somos buenos, no podemos decir que somos perfectos, sino, mis hermanos, que por la misericordia del Señor estamos en pie. Estamos, mis hermanos, por la misericordia de Dios, puestos en pie, porque dice el Salmo 103, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, Dios, mis hermanos, está en su trono, está, mis hermanos, en las alturas, en los cielos, pero aún de allá, mis hermanos, nos mira a nosotros, se acuerda de que en nosotros hay debilidad,
¿Se acuerda de que en nosotros, mis hermanos, hay una naturaleza pecaminosa que siempre nos lleva, mis hermanos, a fallar, que nos lleva a andar, mis hermanos, por caminos arriesgados? Esa es nuestra condición de hombre, esa es nuestra naturaleza. Dice en San Juan, capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Hablando nuestro Señor Jesucristo, hablando, mis hermanos, el Señor de señores, de que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios, Jesús, mis hermanos, que vino a este mundo también, Él estuvo, mis hermanos, con hombres pecadores como nosotros. Los 12 apóstoles que Él eligió no eran hombres, mis hermanos, eruditos, no eran hombres preparados, sino hombres pecadores. Pescadores eran algunos, otros cobradores indispuestos. Pero ahí estaban, mis hermanos, ahí estaban también aceptando a Jesús y reconociendo las palabras que decía el Señor de que sin Él nada podemos hacer. El Señor nos ayuda en su misericordia. Y realmente, mis hermanos, esa es nuestra condición de hombre. Siempre estamos, nuestro corazón siempre está dispuesto a ir al mal, a ir, mis hermanos, a cosas que no nos convienen en nuestra vida. Dice también el Salmo 38, versículo 17 en adelante: Salmo 38, versículo 17 también nos dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. El Señor nos ayuda en su misericordia. Pero también dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Y eso, mis hermanos, es uno de los motivos principales por los cuales nosotros siempre debemos estar en comunión con el Señor, porque nosotros somos débiles, porque en nosotros hay debilidad. Hay, mis hermanos, diferentes motivos que nos llevan a pecar, que nos llevan a caer. En este caso, mis hermanos, el salmista también reconoce cuáles fueron los motivos que a él lo llevaron a caer prácticamente, casi deslizarse y casi resbalar. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El Señor nos ayuda en su misericordia, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer cuando nos equivocamos? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir: en realidad yo cometí este error, cometí este pecado, cometí esta falta y por eso también veo esta consecuencia? Por eso también veo lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer? Yo creo, mis hermanos, por la palabra del Señor, creo, mis hermanos, firmemente que por la palabra de Dios, si nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios y decimos ser hijos del Señor, debemos también ser capaces de reconocer cuando pecamos, cuando fallamos al Señor. Proverbios 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué tremenda evidencia, mis hermanos, qué tremendo consejo tenemos en la palabra del Señor, de justamente no tener que encubrir nuestros pecados, no tener que decir: yo no he hecho esto, si sabemos que en realidad sí lo hemos hecho. O ser capaces de meditar y analizar, mis hermanos, cómo ha sido nuestro caminar delante de los ojos del Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, también nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Vemos cómo la palabra del Señor en ningún momento nos dice a nosotros que no vamos a pecar, que no vamos a fallar, que no nos vamos a equivocar. No, mis hermanos, la palabra nos dice y nos muestra y nos demuestra más aún, mis hermanos, de que como hombres vamos a fallar, vamos a pecar. Grandes hombres de Dios, mis hermanos, fallaron delante de la presencia del Señor, como tenemos el ejemplo del rey David, mis hermanos. Él falló delante de la presencia del Señor. Él cometió, mis hermanos, un horrible pecado delante de Dios, al, mis hermanos, cometer adulterio y aún más aún, mis hermanos, cometer homicidio. Fue algo, mis hermanos, horrible. Yo creo que cada uno de nosotros ve noticias de personas que han hecho algo similar y es repudiado, mis hermanos. Pero así es el hombre, mis hermanos. Aún el hombre que conoce a Dios es capaz, mis hermanos, de hacer cosas desagradables delante de la presencia del Señor.
Mas ¿qué es lo que qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿A dónde nos quiere llevar, mis hermanos, el Señor a través de su palabra? A reconocernos delante de Él, a reconocer de que hemos fallado ir más aún allá. No solamente reconocer, sino analizar cuál fue nuestro comportamiento. Del versículo 4 al versículo 12, el salmista, mis hermanos, se dedica solamente a analizar cómo fue, mis hermanos, cómo fue que él casi resbaló, cuál fue, mis hermanos, la actitud que él tuvo. Se dedica solamente del versículo 4 y dice, porque no tienen congoja por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajo como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por cuanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Señor, nos ayude en su misericordia. Todo esto, mis hermanos, que le acabo de leer, era, mis hermanos, el pensamiento que en el salmista había, mis hermanos. Expone, mis hermanos, él cuál era su forma de pensar, cuál era su forma de ver las cosas, mis hermanos, en el momento en que él se equivocó. Ayúdenos al Señor, mis hermanos. Ayúdenos al Señor a nosotros también poder reconocer, poder, mis hermanos, pensar, meditar, mis hermanos, en los momentos que nos hemos equivocado, en los momentos en que hemos fallado delante del Señor, cuál ha sido nuestro proceder, cuál ha sido, mis hermanos, nuestra forma de pensar. Y si leemos, mis hermanos, todo lo que las razones que él, mis hermanos, enumera, son tal vez razones justas, porque sí, mis hermanos, hay hombres que se mofan del Señor, hay hombres, mis hermanos, que pareciera que nada les sale mal, pareciera que todo lo que hacen prospera, y son hombres que no conocen al Señor, y al contrario, son hombres, mis hermanos, que niegan la existencia del Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia. Dios nos bendiga en su amor, pero Dios nos ayude también a nosotros, si hay en nosotros, mis hermanos, momentos de equivocación o momentos en los que deseamos, anhelamos, mis hermanos, tal vez envidiamos, tal vez, mis hermanos, cosas que no corresponden, podamos reconocernos y ver, mis hermanos, que esto no es la manera, no es la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto le llevó al salmista, a Asaf le llevó, mis hermanos, a fallar delante de la presencia del Señor. Y le llevó, mis hermanos, a perder su esperanza en cuanto, mis hermanos, a la bendición y a la recompensa que Dios tenía para él. Porque en el versículo 3 se dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé saber esto fue duro trabajo para mí. Como le decía a mis hermanos, nos muestra el versículo 13 y 14 de que él, mis hermanos, llegó a renegar en cuanto a su fe, llegó a renegar, a decir, yo todo esto que hice, todo este tiempo que he servido tal vez en el templo del Señor, guiando la alabanza, liderando esta responsabilidad que tengo, todo eso parece que ha sido en vano, porque otros que no lo han hecho parece que tienen mejor recompensa. El Señor nos ayuda en su misericordia. Demuestra, mis hermanos, una decepción en su vida de haber sido un hombre íntegro. Pero esto, mis hermanos, no olvidemos que estaba dentro de la equivocación que había dentro de su pensamiento. El Señor nos ayuda en su misericordia. Mateo capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en Eclesiastés 4 también nos dice, he visto que todo trabajo duro y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Tenemos por una parte, mis hermanos, la bienaventuranza mis hermanos, al ser una persona mansa, a esperar en el Señor, a tener hambre y sed de justicia y bienaventuranza en eso. Pero no hay bienaventuranza cuando en nosotros se despiertan malos deseos,
Cuando en nosotros, mis hermanos, ese deseo de que se haga justicia despierta en nosotros sed de venganza, o despierta en nosotros, mis hermanos, malos pensamientos, envidia, como dice la palabra del Señor. Dios nos ayuda en su misericordia. Dios nos da la fuerza. Notemos también que en el versículo 15-16, el salmista trata, mis hermanos, por su cuenta de salir de esta situación. Yo creo que nosotros nos hemos sentido en situaciones similares, donde vemos, nos reconocemos, pasamos también el momento donde fallamos ante el Señor y reconocemos que estamos mal delante de Él. Y llega un momento donde tal vez queremos salir de ese error, queremos enmendar lo que hemos hecho. Y el salmista también se sintió así, dijo, cuando pensé saber esto fue duro trabajo para mí. Vemos, mis hermanos, que por nuestra cuenta, vemos que por nuestra propia fuerza no podemos salir del error, no podemos salir del pecado, porque es duro trabajo para nosotros. Es duro, mis hermanos, pensar, es duro intentar, mis hermanos, llevar una carga solos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Sin el Señor nada vamos a poder realizar. Dios nos ayuda en su misericordia. Por eso en el versículo 17 también, mis hermanos, Él dice, Él, mis hermanos, da testimonio, testifica. ¿Cuándo fue que pudo, mis hermanos, comprender las cosas? ¿Cuándo fue que Él pudo ser libertado? ¿Cuándo fue que Él pudo, mis hermanos, sacar ese peso de su corazón? Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. O sea, no fue, mis hermanos, cuando Él trabajó duro, no fue cuando Él, mis hermanos, quiso tal vez en su mente tener, mis hermanos, la claridad de las cosas, sino, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fue en la presencia del Señor, fue, mis hermanos, en las plantas de Dios, donde Él pudo, mis hermanos, finalmente salir, mis hermanos, del error en el que Él estaba. Fue en la presencia de Dios, fue que finalmente pudo Él desatar, mis hermanos, su corazón. Porque hay ataduras, mis hermanos, que muchas veces atan a los hijos del Señor, atan al pueblo de Dios. Y dice la palabra del Señor también en Hebreos, no sea que habiendo alguna raíz de amargura, alguna raíz de rencor, por ella muchos sean contaminados. El Señor nos ayuda en su misericordia, porque esto del rencor, esto, mis hermanos, de la envidia, solamente lleva a ataduras delante de la presencia del Señor. Y no solamente en uno, mis hermanos, porque si nosotros vamos por la vida esparciendo eso, muchos van a ser contaminados por eso. Muchos en este tiempo, mis hermanos, en el tiempo en el que estamos, están siendo contaminados por la envidia, están siendo contaminados por el rencor, por ataduras, mis hermanos, que nacen en el corazón y que finalmente, mis hermanos, solo hacen estancar la obra del Señor. El Señor nos ayude en su misericordia. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que entrando, mis hermanos, en la presencia del Señor, que viniendo al Señor confiadamente, mis hermanos, alcancemos, mis hermanos, la misericordia de Dios y seamos limpiados de toda maldad. Porque dice el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a Él es que nos invita la palabra del Señor, a Él es el que nos manda la palabra del Señor. Yo pienso que es un mandamiento de parte del Señor de venir a Él y traer a Él, mis hermanos, las cargas, traer a Él, mis hermanos, los errores, los pecados que hemos cometido delante del Señor, traerlos a Él, mis hermanos, y reconocernos, y delante de su presencia dejar todo aquello, mis hermanos, que empaña la gloria de Dios en nuestra vida, que solamente turba, mis hermanos, muchas veces nuestros corazones y nos hace fallar delante de Él. Dios nos ayuda en su misericordia. Él reconoce que solo en la presencia de Dios pudo encontrar la paz, pudo encontrar el descanso para su espíritu y también comprender lo que no entendía. Una palabra, mis hermanos, muy conocida por nosotros en Jeremías 33:3 nos dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No tratemos, hermanos, no tratemos, hermanas, por nuestra cuenta entender lo que está sucediendo en este mundo. No tratemos por nuestra cuenta, por nuestra mentalidad humana, comprender lo que está sucediendo actualmente, sino, mis hermanos, por la palabra del Señor. En la presencia de Dios, mis hermanos, Dios tiene poder para dar testimonio a nuestra vida por qué está sucediendo todo esto.
Y si no lo hemos recibido aún, mis hermanos, ¿qué nos resta? Solamente orar ante la presencia del Señor. Porque allí, mis hermanos, entrando en el santuario de Dios, podemos, mis hermanos, recibir lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros no entendemos para la gloria del Señor. También nos dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor nos ayude, mis hermanos. Palabras de David cuando falló delante de la presencia del Señor. También, mis hermanos, David pasó por un momento difícil, por un momento en el cual estaba, mis hermanos, el pecado latente en su vida. Estaba el pecado latente en su hogar, en su familia, porque esto que cometió, mis hermanos, el adulterio con Betsabé, fue algo, mis hermanos, que contaminó realmente, mis hermanos, su vida, su liderazgo. Lo contaminó, mis hermanos. Y él trató, dice la palabra del Señor, que él trató, mis hermanos, de lidiar con eso solo, de llevar esa carga él solo. Dice en el Salmo 32, versículo 3 al 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos, mis hermanos, cómo el salmista, mientras cayó, en otra versión de la palabra dice, mientras me negué a confesar mi pecado, hubo en él, mis hermanos, carga, hubo en él pesar, hubo gemir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él trató de llevar por su cuenta las cosas, por su cuenta él trató de entenderlas. Trató, mis hermanos, de encubrir su pecado, encubrir su falta. Pero eso le llevó, mis hermanos, a gemir, le llevó de día y de noche a sentir cómo la mano del Señor se agravaba sobre él. Pero cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí, mis hermanos, es donde Dios liberta nuestras vidas. Ahí es donde Dios liberta nuestros corazones y donde Dios empieza a cumplir sus propósitos en nosotros, mis hermanos, en la presencia del Señor, en la intimidad con el Señor. Ahí es donde Dios moldea nuestro corazón. Ahí es donde Dios nos limpia. No basta solamente con decir la sangre de Cristo tiene poder, sino, mis hermanos, hay que ir delante de su presencia, rogar, como dice en Joel, rogar nuestros corazones delante de la presencia del Señor. Y ahí es donde Dios, mis hermanos, nos levanta para la gloria del Señor. Ahí es donde Dios nos da, mis hermanos, claridad en nuestra mente, en nuestro corazón. Se lleva al Señor los malos pensamientos, se lleva al Señor las malas intenciones de nuestro corazón, se lleva al Señor la envidia, el rencor, se lleva al Señor todo aquello que es desagradable delante de Él y pone su paz en nosotros, pone su perdón. Él nos limpia para la gloria de su nombre, porque es necesario, mis hermanos, que nos limpiemos de todas esas cosas para poder cumplir la voluntad del Señor. Porque dice la palabra del Señor también en Timoteo, si alguno se limpia de todas estas cosas, podrá ser un instrumento de honra en las manos del Señor. Yo creo que todos nosotros queremos ser un instrumento de honra para Él. Queremos llevar el testimonio del Señor donde quiera que vayamos. Queremos llevar la luz del Evangelio en nuestras vidas. Pero para eso, mis hermanos, debemos limpiarnos. Para eso debemos estar, mis hermanos, con un corazón íntegro delante de la presencia del Señor. Y esto también lo comprendió el salmista, mis hermanos, cuando le dijo al Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. No basta solamente con aparentar, no basta solamente con tener apariencia de que somos hijos del Señor, sino que aún nuestra mente, nuestro corazón debe estar, mis hermanos, en una condición agradable delante de la presencia del Señor. El Señor nos bendiga en su misericordia. Dios nos dé cada día, mis hermanos, la fuerza. Dios nos dé la humildad en nuestros corazones para poder reconocer de que solo Él es soberano, de que solo Él, mis hermanos, Él tiene el dominio, de que solamente Él es bueno, de que solamente Él tiene el poder y la autoridad. Nosotros, mis hermanos, somos barro delante de la presencia del Señor. Somos polvo solamente delante de Él. Él es el único digno de ser glorificado, el único digno de ser alabado para la gloria de su nombre. El Señor nos bendiga, mis hermanos. En el versículo 21, Él también, mis hermanos, continúa analizando cómo fue su actuar, cuáles fueron las consecuencias y cómo Dios estuvo a su lado en todo momento, incluso cuando falló delante de Él. Dice, se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía,
Era como una bestia delante de ti. Imagínense, hermanos, cómo fue el reconocimiento de este hombre. Llegó a humillarse, se puede decir, hasta el polvo de la tierra. Dice, era tan torpe que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo sentí que estuve contigo y me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El Señor nos bendiga en su misericordia, porque Dios, mis hermanos, se compadece de nosotros. Dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que reconozcamos, como lo hizo el salmista. Tal vez, mis hermanos, hablando de él, mis hermanos, como una bestia, como un animal, como alguien sin razonamiento, porque así es el hombre, mis hermanos, cuando va en contra, mis hermanos, de la palabra de Dios. Así es el hombre, mis hermanos, cuando quiere, mis hermanos, por su comprensión, por su entendimiento. Dice la palabra del Señor en Santiago que hay una sabiduría humana, una animal, una diabólica. Pero ¿cuál es la sabiduría que nosotros debemos tener? Es la sabiduría que viene de lo alto, es la sabiduría que viene de Dios, que Dios prometió dar en abundancia, sin reproche, porque dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría o falto de entendimiento, falto de disciplina, pídasela al Señor y Él le dará sin reproche hasta que sobreabunde. Pero dice que debemos pedirla creyendo que la recibiremos con fe, con humillación delante de Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque no tengamos sabiduría, porque aunque a lo mejor hemos fallado, si somos hijos del Señor, el Señor está, mis hermanos, a nuestro lado. El Señor está en nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón, como dice el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dios tiene, mis hermanos, muchas veces que procesar nuestras vidas. Dios muchas veces tiene que cumplir, hacer, mis hermanos, propósitos en nosotros y procesos dentro de nosotros para que podamos humillarnos delante de su presencia. Pero no esperemos, mis hermanos, que tengamos que llegar al polvo para reconocer que Dios, mis hermanos, es soberano, de que Él hace como quiere, de que Él hace, mis hermanos, como Él quiere. No tengamos que llegar ahí como estuvo Nabucodonosor. Nosotros conocemos la historia en el libro de Daniel, cómo fue, mis hermanos, que Nabucodonosor tuvo que reconocer la soberanía de Dios. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Señor nos ayude en su misericordia. Ese, mis hermanos, que acababa de escuchar, eran palabras de Nabucodonosor. El rey, mis hermanos, humano, el gobernador humano, mis hermanos, más grande que ha habido en la tierra. Y fue el hombre, mis hermanos, también que tuvo que ser humillado hasta el polvo de la tierra. Dice que como bestia comía pasto. El rocío, mis hermanos, era su cobija en la noche. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se enalteció hasta los cielos. Era como un árbol, como dice en Daniel, era como un árbol que sus ramas llegaban al cielo. Tenía mis hermanos, tantos bienes, tenía tanto poderío, que él pensó, mis hermanos, que era más grande que Dios. Hasta que, mis hermanos, hasta que tuvo ser cortado, mis hermanos, de los hombres y hecho, mis hermanos, como una bestia. Ahí, mis hermanos, alzó sus ojos, ahí reconoció. Pero nosotros, mis hermanos, no esperemos que tengamos que ser procesados, no esperemos que tengamos que ser humillados por Dios, sino, mis hermanos, nosotros con voluntad propia humillémonos delante del Señor. Con voluntad, mis hermanos, humillémonos delante de Él, porque dice la palabra del Señor que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, lamentablemente, será humillado. Dios nos ayude en su misericordia. Por último, el salmista reconoce que en Dios tiene todo lo que necesita y que nada puede compararse con su presencia. Él, mis hermanos, al final de su discurso comprende de que no vale la pena
contaminarse con la envidia, que no vale la pena hacer, mis hermanos, cosas a través de su propio medio, a través de su propia concupiscencia. Se da cuenta, mis hermanos, que no vale la pena, porque dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Después, mis hermanos, de que tuvo envidia de los malignos, después de que vio cómo prosperaban y deseó, mis hermanos, tener esa misma prosperidad y deseó alcanzar esa misma saciedad en su vida, después de eso, mis hermanos, después de que le trajo todas esas malas consecuencias en su vida, reconoció, mis hermanos, de que solamente el Señor es necesario en nuestra vida, mis hermanos, de que solamente el Señor puede llenar toda, mis hermanos, cualquier necesidad que haya dentro de nosotros. Solamente Dios puede, mis hermanos, llenar nuestros corazones para la gloria de su nombre. Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Nuevamente reconoce su debilidad, pero dice: más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si tenemos al Señor, nada más nos vamos a necesitar. Aunque pasemos necesidad, aunque estemos pasando momentos de prueba, de dificultad, aunque veamos tal vez, mis hermanos, cómo el mundo está prosperado tal vez, a pesar de esto que está sucediendo, hay muchos que están sacando partido de esto, mis hermanos, a pesar de que veamos la injusticia, podamos entender, mis hermanos, que solamente necesitamos al Señor en nosotros, de que Él es suficiente, como le dijo Pedro, mis hermanos, al Señor en San Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, mis hermanos, lo llenan todo. Esa vida eterna, mis hermanos, que encontramos en el Señor, mis hermanos, llena todas nuestras necesidades, llena todo nuestro corazón. La gloria sean para nuestro Dios, la alabanza sean para el Señor, porque Él es digno de ser glorificado, porque Él es digno de ser enaltecido para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios haga vida esta su palabra en nuestros corazones. Podamos reconocer, mis hermanos, la soberanía del Señor. Podamos reconocer de que Él es soberano, de que Él hace como quiere, de que si Él está permitiendo, mis hermanos, situaciones, cosas en nuestra vida, es porque algo, mis hermanos, tiene preparado. Es porque algo quiere que nosotros también hagamos. Quiere, mis hermanos, que haya en nosotros también una respuesta a eso, mis hermanos, que nos está sucediendo. Y eso, mis hermanos, que Dios quiere de nosotros, lo vamos a encontrar solamente en la presencia del Señor. No lo vamos a encontrar, mis hermanos, en nuestro pensamiento. No lo vamos a encontrar en la filosofía. No lo vamos a encontrar en la ciencia, en la historia. No lo vamos a encontrar ahí. Lo vamos a encontrar en la presencia del Señor, en su palabra, mis hermanos, como el Señor le dijo a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche. En Él, mis hermanos, tenemos que meditar. En Él, en la palabra del Señor, tenemos que encontrar, mis hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, la voluntad de Dios en nuestra vida. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Dios bendiga esta su palabra. Les invito a orar dando gracias al Señor. Dios mío, te damos gracias una vez más por tu misericordia, Padre amado. Gracias, Dios mío, Señor, porque podemos ver tu gran misericordia, porque tú nos muestras tu amor, Dios mío, Señor. Padre, gracias por todo lo que usted nos da de los cielos. Oh Dios mío, te pedimos, Padre amado, que tu bendición sea sobre nuestros corazones, sea sobre nuestras vidas, Padre, y nos ayude, Dios mío, Señor, a mirarte a ti por sobre todas las cosas, Rey de la gloria. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre amado, da fuerza al cansado, da fuerza, Dios mío, al que no tiene ninguna, Señor. Oh Dios mío, ayuda, Señor, a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a no caer, Dios mío, sosténganos, Señor, oh Dios mío, de nuestra mano, Dios mío, para no caer, para no fallar, Dios mío. Oh, por misericordia te ruego, Dios amado,
Que tú bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Oh Dios mío, que tú hagas vida, Señor, a través de tu palabra, en los corazones de tus hijos, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo rogamos, pidiendo tu bendición, pidiendo, Dios mío, Señor, tu compañía en cada uno de nuestros hogares, Dios mío, para gloria de su nombre. Te damos las gracias, Dios mío, y encomendamos en tus manos todas las cosas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 348. Damos término. Si cruzas este valle tenebroso, si luce en tu camino fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida. Él trajo cual paloma desde el cielo, el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirnos con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Tráele al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en tu bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Amén. Oramos, mis hermanos, para despedir esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Dios mío, por este momento, Señor, en el cual tú nos has permitido estar, Dios mío, delante de tu presencia. Oh Padre amado, gracias porque hemos clamado a ti, Señor. Oh Dios mío, y creemos, Padre amado, que tú respondes, Señor, nuestras plegarias, que tú respondes nuestras peticiones, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, te pedimos, tú sigas, Señor, obrando en los corazones, en nuestras vidas, Dios mío. Padre amado, Señor, oh Dios mío, no nos dejes, Señor, en ningún momento, Padre. Por misericordia te rogamos que tú seas a nuestro lado, que tú seas guiando nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. En este tiempo, Dios mío, podamos, Señor, sentir tu guía en nuestros corazones. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a encontrar en ti el refugio, Señor, en ti la paz, encontrar en ti, Señor amado, oh Dios mío, Señor, la respuesta que necesitamos, Dios mío, para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora, oh Padre amado, Señor, Dios mío, en cada corazón, en cada vida, Dios mío, Señor, sea usted, Dios mío, a través de su Espíritu Santo, bendiciendo y guardando, Señor, a los suyos, para gloria de su nombre. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Que el Señor de paz les bendiga.